ahora no sé nada. ¿No? Pero para que... Ahí está. Ah, Hoy lo que hicimos para solucionar los problemas de conectividad, abrí un Jitsi y un Zoom y funcionaban a la vez. Entonces algunas participaban de Jitsi y otras de Zoom. Si no abro un Zoom y grabo desde Zoom. no, ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Ah, ok. Bien. La profesora más grande es la más millennial. Bueno, entonces, un poco les decía que vamos a trabajar una metodología que es el triángulo del desarrollo, que nos va a un poco contener esa mirada política y ese posicionamiento que venimos trabajando desde las teorías de desarrollo. Vamos a... Ustedes ya vieron, les voy a compartir mi pantalla. Esperen que no saben lo que es en este momento mi pantalla, pero ahí está. Ustedes vieron, ¿está incompleto el triángulo o no, no? Esperen que me voy a ordenar. ¿Se acuerdan de esto? Es lo de la situación deseada, situación futura, ¿no? No Sí. lo veo muy bien, pero sí. ¿Lo abro más grande? Porque No, yo... no, ahí sí. Ya lo... Bueno, un poco este cuadrito que ustedes tienen, o este triángulo que ustedes tienen, que han trabajado en esa otra materia, digamos, que no es casualidad, tanto en esa materia como nosotros, un poco tenemos el mismo recorrido, los mismos referentes, los mismos espacios de discusión. Entonces, bueno, hay muchos de nosotros hemos trabajado juntos. En el inicio de estas materias trabajamos los titulares adjuntos de esa materia con esta. Y un poco nos situamos en lo que podrían ser planificaciones no proyectivas. Esto en principio, el triángulo del desarrollo es una metodología de trabajo que no es proyectiva. Esto que es como, parece sencillo, no lo es, porque en realidad toda la teoría social más positivista es bien proyectiva. ¿Qué quiere decir proyectiva? Que primero se analizan los datos de la realidad, que esa realidad se puede asir, se puede conocer, etcétera, a través de distintas herramientas y metodologías, y que esa realidad es la que determina, y esa materialidad es la que determina el futuro posible. Hasta ahí estamos en lo que podríamos decir es metodológicamente el hegemónico en ciencias sociales. La sociología clásica, ya que hay una socióloga, el marxismo también piensa, los determinismos que nosotros pensamos en muchos de estos lugares tienen que ver con esta idea de proyectar lo que sucede en la situación inicial y trasladarlo en un tiempo que también ese tiempo es lineal, con movimientos controlables y predecibles hacia un futuro. Nosotros pensamos esto un poco diferente, porque pensamos el tiempo, digamos, en distintos planos, y porque pensamos el presente como un presente que también contiene el futuro y el deseo de las personas y de las comunidades. ¿Qué significa un poco esto? Voy a dejar de compartir esto un poquito para poder verlos un toque. Necesito como ver si... un poco
lo que significa esto es que las personas no solo se movilizan de acuerdo a su materialidad, sino que también se movilizan y fundamentalmente y sobre todo a partir de su deseo y de sus ideas de futuro, de sus horizontes, de sus utopías, etc. Es toda una apuesta, esto es toda una apuesta. Pensemos que la teoría social, este énfasis puesto en lo económico que tienen las teorías del desarrollo, tienen que ver más con lo proyectivo. Nosotros pensamos que en el trabajo de la planificación, si nosotros no miramos el deseo, no podemos generar sostenibilidad en la política. En la política o en el proceso de transformación, etc. Esto lo decimos de muchas maneras. Por ejemplo, la gente no transforma lo que no quiere transformar. Yo puedo decirle a muchas comunidades cómo tiene que comer o cómo tiene que labrar la tierra. Ahora, si esa comunidad está deseando esa transformación y si no lo pone en agenda como un problema a trabajar, ¿no? Un problema que moviliza deseo, eso no se transforma. Por más que, es el error de muchas estrategias, ¿no? Solamente partir del problema y de la realidad concreta de la... Sí, nutricionalmente comemos mal, sí, muy mal. Bueno, ahora, podemos, y de hecho tenemos millones de políticas que fueron hacia eso sin casi ningún proceso de transformación real. Las políticas de concientización están bien vinculadas a eso. Hablan del problema, hablan de inconsciencia, tienen algo proyectivo. Entonces, esa es una primera cuestión. ¿Desde dónde nosotros nos vamos a parar para realizar una planificación? Desde los dos lugares. Desde esta situación, donde lo que más aplicamos aquí es esta mirada de diagnóstico, y cómo ese horizonte que se está poniendo la gente, esa utopía, ese deseo, sobre el presente. Entonces ahí la realidad ya no nos importa en todas sus dimensiones y en sus pormenores, sino que nos importa en ese vínculo, en el vínculo entre el problema y lo que desea. Eso nos va a generar también distintas prioridades y siempre nos va a permitir pensar en términos de lo viable, lo factible, ¿no? Porque se juntan realidad y deseo de movilización o movimiento. Esto, que parece tan sencillo, es muy difícil de hacer. Sobre todo porque venimos con la cabeza de pensar la realidad como algo que determina en casi su completud y que puede ser proyectada, ¿no? Pensemos en todas las estadísticas que se hacen en función de eso. Bueno, en el 2025 se proyecta que la población va a ser de tanta cantidad y que estos países o estas empresas van a ser las que estén en la cima de los cambios, las que va a pasar tal o cual cosa con la tecnología. Siempre que hablamos en esos términos, estamos haciendo proyección. Las ciencias sociales las hacen, la sociedad en general lo hace, entonces eso nos pone una especie de anteojeras que no siempre es tan fácil de resolver, de caminar. Una de las cuestiones también que es la situación futura que está abajo, ¿sí?
¿Vieron? Ahí sí estamos hablando en términos de lo proyectivo. ¿Qué necesitamos hablar dentro de lo proyectivo? Para poder gestionar nuestros procesos. Esto que venía diciendo, como hegemónico en planificaciones proyectivo, nosotros necesitamos poder también contener eso de lo proyectivo. Entonces es una herramienta compleja. Lo proyectivo de la situación futura es todo eso que esa realidad va a ser casi deterministamente en un tiempo. ¿Qué va a pasar si seguimos comiendo mal? Si el mercado sigue rigiendo nuestras prácticas de consumo alimenticio, bueno, de acá a 10 años vamos a incrementar la obesidad en un tanto por ciento. Eso sería la situación futura. Esa es fácil de pensar para nosotros. Fíjense lo fácil que es de pensar esa situación futura, porque estamos más acostumbrados a pensar en términos proyectivos que en términos deseantes o de movimientos más inciertos, más imprecisos, más complejos. Por suerte, igual, nosotros estudiamos comunicación y sabemos que la realidad es una construcción y un discurso también. Imaginemos que se usa con ciencias menos nuevas y más enfocadas en el positivismo, como la economía, la política, la historia, ¿no? Es mucho más difícil salirse de ese concepto. Ahora, nosotros desde la comunicación sabemos que lo que no construimos como realidad con el otro no existe, por suerte. Entonces, esa situación inicial también es una situación que es una construcción para nosotros. En eso le llevamos mucha ventaja a otros. Por ejemplo, la medicina, ¿no? Que está, digamos, está muy imbuida del positivismo y entonces se encuentra una realidad que es el embarazo en niñas menores de 15 años, ya lo construye como problema desde lo físico, le encuentra una resolución individual, etcétera, de lo físico, sin dialogarlo con la comunidad, entonces van a dar 25 charlas de prevención de embarazo precoz, como le dicen ellos, sin que vaya ninguna niña, pues a las niñas no les interesa pensar eso como un problema. Nosotros desde la comunicación, ¿qué haríamos? Pensaríamos en cuáles son los problemas y cómo las niñas están contando los problemas que tienen y poder hacer el embarazo o no. ¿Se entiende? ¿Se entiende este ejemplo? Sí, me parece que sí, ¿eh? Está ¿Sí? bastante claro. Yo lo que no puedo es ver el chat, ver todo, la pantalla No pasa compartida. nada, Nelson. Bien, Cualquier cosa te interrumpo y te aviso. dale, genial. Pero bueno, un poco entonces, desde la comunicación tenemos ciertas ventajas para poder pensar la realidad en movimiento, para poder pensar que la transformación es una especie de discurso que se va construyendo. Sí, ¿qué pasó? No se te estaba escuchando. ¿Ahora sí? Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, en esa situación inicial, voy a salir del cuadro, así puedo interactuar un poco más, ¿sí? No, les decía, en esa situación inicial y desde este lugar me gustaría que en el chat o desmuteándose me cuenten qué piensan que miraríamos los comunicadores Igual seguís en compartiendo pantalla, ¿eh? en la situación inicial.
repito la Se han pregunta. caído varios. Sí. En esto de pensar en esto no proyectivo, sino deseante, en movimiento, etcétera, hay una unión entre la situación inicial y la situación futura. Y además, desde la comunicación, nosotros miramos unas cosas que son particulares que otras ciencias no miran. Piensan que miramos de las situaciones los comunicadores en esta unión entre la situación inicial y la situación deseada? Esa sería como la pregunta. ¿Qué miraríamos desde la comunicación? Alguien se desmuteó y no se escucha. Federico está desmuteado, pero ahí se muteó. No, hay poquitos, se van cayendo de la conversación. Por ahí no están, por ahí se fueron. Te dejan ahí. Bueno, Sí, es difícil la esto de realidad ser. virtual. La realidad virtual. Están todos haciéndose el mate. Nosotras acá, bueno. Voy a seguir como un loro entonces y que quede grabado. Bueno, un poco lo que decía es que en esa unión entre situación inicial y situación deseada, lo que miramos los comunicadores es, por un lado, una descripción de cómo la gente y las personas y los grupos piensan su cotidiano, sus prácticas, qué lugares son valorados y qué lugares no, cuál es la historia de esa comunidad, cómo se construyen los problemas y los abordajes en esa comunidad, es como la cultura cotidiana de ese lugar. Y también miramos aquellas cuestiones que están en el presente que nos permiten construir una situación deseada. A eso le decimos potencial de desarrollo y es súper interesante poder mirarlo. Digamos, en este contexto de COVID, no solo vamos a mirar la cantidad de infectados de la comunidad, en qué etapa de la cuarentena está, cuáles son las prácticas que pudieron seguir y cuáles no, cómo esto afecta a la gente de modos económicos, pero también en los encuentros, etcétera, y también aquellas cosas que las comunidades tienen que son un potencial para resolver esa situación o que están en este momento dormidos, pero que en algún momento son importantes. Por ejemplo, el lazo solidario, que rompe un poco, digo, no es lo mismo una comunidad que denuncia a sus vecinos porque se juntaron tres, que una comunidad que tiene criterio de que no está en riesgo y que entonces no vive denunciando. No es lo mismo una ciudad grande que las prácticas en las ciudades pequeñas con respecto a esto. Digamos, todas esas cosas que los recursos, ¿no? Hay una cosa que nunca paró, que es el agro. Digamos, esta cuarentena, yo estuve 20 días en un lugar que vive de la fábrica del agro, todas las fábricas estaban paradas y ese sector está muy golpeado. Sin embargo, todo lo que es el puerto y nuestro modelo agroexportador, que es un pacto muy fundante de la Argentina y muy difícil de romper, siguió generando recursos, siguió generando trabajo, siguió generando también explotación de esos trabajadores, digamos, en un contexto de peligro. Entonces, todo eso es lo que miramos en la situación inicial. No solamente miramos todas las cosas materiales y objetivas que están, sino todas esas cosas que también nos permiten pensar en otra realidad, en un proceso de transformación, etc. No es lo mismo, digo, que la gente tenga recursos educativos, que tenga referentes colectivos en su propia comunidad,
me habló, que sea una comunidad que esté más aislada, más individualista, que sea más nueva o más vieja, ¿no? En eso de la construcción colectiva. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a transitar en este camino de elegir un territorio que nos permita un poco ver todo esto. Y cuando decimos territorio, decimos un lugar, decimos una política en la que trabajamos. Decimos también un tema que nuclea varias organizaciones y que a nosotros nos interese. Decimos también el territorio de las redes sociales que transitamos. Decimos también el territorio de nuestros compañeros de carrera. Decimos mucho con territorio, ¿no? Territorio más que nada alude como a un lugar material en el que vamos a hacer este recorrido, poder mirar como una situación inicial donde haya un potencial y un deseo de transformación. Estoy mirando concretamente el contexto del COVID como un contexto a trabajar de algún lugar. Puede ser desde un grupo de scouts que no se puede juntar más, pero que igual quiere sostener ese espacio de encuentro de información de alguna manera y conectarse con su propio barrio de alguna manera, o puede ser también el territorio de defensa civil y sus trabajadores y ciertas políticas de comunicación y de grupalidad ahí, o puede ser también este, el territorio de la salud del Ministerio de Desarrollo Social y la tarea del acompañamiento terapéutico, ahora que la veo a Marianela, en el contexto de COVID, digamos. Nosotros acá, en esta situación inicial que tenemos, el contexto mayor nos lo va a dar, digamos, la pandemia, sobre todo de acá a este año, digamos. Una cuestión bastante importante es que si nosotros no trabajamos este posicionamiento, la realidad no la podemos mirar, por lo menos desde nosotros mismos. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes hayan construido en estas clases una mirada desde alguna de las teorías. A Magnis no le va a interesar nada más mirar la realidad de cómo lo que come la gente, en este ejemplo que veníamos dando sobre... Ustedes saben que nosotros tenemos nuestra obesidad infantil está creciendo, es el país de Latinoamérica que más rápido está creciendo este problema, asociado a las lógicas de consumo, ¿no? Entonces, decía, siguiendo este ejemplo de la alimentación, que es una de las cosas más difíciles de transformar la parte en una comunidad, no le va a interesar solamente qué come la gente, no, si el modo es alimentarse, qué era alimentarse antes y cómo cambió, y cómo se articula a las estrategias y a la cultura de la nutrición, que es nutrirse para la gente, para la familia, para esa comunidad. No solamente le va a interesar la real realidad de qué hay en la mesa de cada pibe, ¿no? Y qué sustancias tiene lo que hay en la mesa de cada pibe, y va en esa realidad. Profe, perdón que le interrumpa, pero la verdad que se me está trabando cada 5 minutos y no soy la única porque estoy viendo en compañeros que también les pasa lo mismo y es muy difícil seguir, la verdad, porque cada 1,5 minutos se corta, sale y vuelve a entrar y aviso si no, por el tema de la participación, porque es muy difícil seguir también la idea cortándose tanto. Claro. Bueno, lo que podemos hacer es, yo cierro un poco esta idea. Sí, perdón. Cierro un poco esta idea y corto la grabación y comparto la grabación. Ustedes lo miran más tranquilo, más tranquilas, y ahí también van decidiendo
por ahí en el encuentro que ustedes tengan, van decidiendo sobre qué temas, problemas trabajar a partir de escuchar este video. ¿Les parece? O sea que a partir de esto nosotros tenemos que ya elegir un tema para trabajar en grupos que tendrán que hacer, porque no he escuchado esa parte. Claro. Sí, eso Sí, sí. Porque hacer un diagnóstico teniendo en cuenta todo esto que nombramos, ¿no? Todo esto que fuimos hablando, y dimensionar a la planificación en estos aspectos que veníamos nombrando en función de un tema que elijamos nosotros. Sí, un tema, un territorio, digo, y en eso vuelvo a decir algo que por ahí no, capaz que no se escuchó, pero también ustedes pueden pensar ese trabajo. Fíjense que lo más importante es que ustedes puedan mirar no solo datos, ¿no? Que eso va a ser re fácil, sino que tengan relaciones donde ustedes puedan ir problematizando esa realidad, porque a nosotros nos interesan más los discursos acerca de esa realidad, qué están diciendo casi todos los actores que participan de un problema sobre un problema. Para nosotros los problemas no andan caminando solos y son como materiales y objetivos, sino que nos interesan todas las concepciones, discursos, nociones, enunciaciones que en determinado ámbito puede ser una comunidad, una política pública, una organización, un grupo de trabajo, una red social, una empresa, un kiosco, se están construyendo acerca del COVID, la cantidad de problemas que puede haber en ese marco. Claro, se puede pensar en relación a una organización, tal cual. Un aporte, Noé, ahí, que hoy cuando yo les hice así como el paso rápido por la devolución de sus trabajos, les decía también algo sobre el territorio. Nosotros no vamos a entender al territorio solamente como un espacio físico o geográfico, o un barrio, una comunidad específica, sino también como un territorio de trabajo, como un tema, como un problema, como una forma de abordar alguna estrategia que se esté trabajando. Quizás nuestro gran territorio hoy sea el COVID. Y en función de eso vamos a ir haciendo, no vamos a mirar quizás todo, sino vamos a mirar un aspecto o un área temática dentro de ese gran territorio que nos interese trabajar. Lo podemos localizar en un espacio físico, lo podemos localizar en un espacio físico. También lo podemos localizar en una temática, que es algo que Noel le venía diciendo, en el género, en la alimentación, en la salud, en la economía, en cualquiera de los aspectos que a ustedes les vayan siendo de interés. Y les que cuento por ahí trabajando eso. Sí. No, les cuento en políticas públicas, que es la otra materia que tenemos en simultáneo a esta, como no teníamos nada que hacer, tenemos muchas materias que dar este año. Un poco el otro día había un grupo que una de las chicas trabajaba en Lotería de la Provincia de Buenos Aires y había otro compañero que le interesaba trabajar la ludopatía y había otra compañera que había trabajado en un centro de prevención de la ludopatía y hicieron un grupo que va a tratar de articular cómo trabajar y pensar estrategias de prevención de la ludopatía en un contexto de COVID, ¿no? Que es diferente a pensarlo cuando el bingo está abierto, digamos, ¿no? Ustedes saben que hay mucho juego online también, entonces es bien diferente pensarlo en ese contexto que en este. Por eso vuelvo a repetir, por suerte ustedes tienen muchos recursos en relación a que muchos de ustedes trabajan. Ahora se me fue el papel que tenía de ustedes, pero muchos de ustedes trabajan hay algo en el ministerio, no sé si se podrá trabajar desde ahí, el INDEC, seguramente en este contexto, o incluso grupos en los que ustedes también estén militando. Bueno, ¿cómo abordamos el territorio desde los grupos militantes? ¿Cómo no nos desconectamos? ¿Qué es posible? ¿Qué no es posible en este contexto? O trabajar desde ese lugar algún problema territorial bien específico.
Yo tuve la oportunidad como de vivir dos experiencias bien diferentes de la cuarentena. Una en la ciudad de La Plata, yo no sé dónde están ustedes, pero una en la ciudad de La Plata que tiene alrededor de 800.000 habitantes, una realidad material objetiva, proyectiva eso, que tiene una cuarentena bastante cerrada porque además tiene 17 hospitales adentro y ustedes saben que eso nos coloca en un lugar de mucho riesgo para el COVID. Entonces, nosotros, si bien no somos AMBA tan cercano a Capital Federal, porque tenemos ahí una geografía que se corta un poco, sí tenemos mucho riesgo por esta situación. Y viví la cuarentena en un lugar que es fabril agrario de 120.000 habitantes que no tiene circulación interna del virus. Entonces, ahí los problemas son bien diferentes, ¿no? Los problemas de adentro de la casa, inclusive, son bien diferentes. Entonces, territorios que nosotros elegamos nos van a marcar mucho también la agenda de problemas, estas agendas de problemas vamos a tener que construir con algunos actores, territorios, organizaciones, políticas, grupos, comunidades virtuales, etcétera, que puedan escucharnos, darnos una entrevista, compartirnos información, etcétera. Vamos a intentar hacerlo desde un lugar virtual, ¿no? Desde las herramientas que vamos construyendo. Por eso también es importante que vayamos explorando en esta materia la mayor cantidad de herramientas colaborativas y a distancia que tengamos disponibles. Entonces, es un poco eso el trabajo. Bien, se les ocurre, digo, acá tenemos dos grupos, ¿se les ocurre alguna experiencia, algún lugar, alguna territorialidad a partir de todo esto? Se sumó recién a la conversación Guadalupe Juanes, que no teníamos anotado su grupo. Es pregunta, pero no encuentro ahí. Mientras vamos hablando, por ejemplo, Guadalupe, que no tiene, dice que las compañeras, mientras que Guadalupe nos sigue contando esto, les volvemos a hacer la pregunta si hay algún tema o hay algo que les interese trabajar para empezar a encarar este trabajo de diagnóstico. Yo en otra materia estoy trabajando como yo dije, trabajo en una escuela, entonces usé como territorio ese, porque justo la materia se llama Políticas, Territorio y Conflicto Social, así que también tenemos que elegir un territorio real como para poder trabajar, y decidí trabajar sobre la escuela en un... Perdón, ¿me escucha? ¿No? Sí, se escucha, te escuchamos. Se escuchó con el medio y no sabía si era trabajar en lo que es la continuidad pedagógica, cómo se desarrolla la continuidad pedagógica en el contexto de Florencio Varela. En el caso ese particular comparé dos colegios distintos, uno de gestión pública y otro de gestión privada, y en base a eso, ver qué, digamos, dificultades o con qué situaciones nos encontramos a la hora de tener que desarrollar eso. Es otro tipo de trabajo, pero digamos, como temática, algo en relación a eso podría, se me ocurre pensar. Sí, ni hablar, podemos meternos en esa temática tranquilamente, educación, pandemia y aceleramiento de los procesos virtuales, de los procesos educativos. También pensando en esto de pensar el futuro y el deseo, me parece que nosotros también tenemos que poder pensarlo
más a largo plazo, ya que vamos a hacer solamente diagnósticos y no vamos a estar apurados por hacer una intervención, en dejar algún informe que dé cuenta de las posibilidades y de las herramientas que se construyeron en este tiempo, ¿no? Porque una de las cosas que sucede un poco con la pandemia es que para aquellos que solamente están mirando desde lo proyectivo, esto puede dejar o todo o nada. ¿Vieron? Ese es como el discurso. O todo se revoluciona y somos un mundo completamente nuevo después de la pandemia, o esto pasa y no deja más que crisis económica. Digamos, para exagerar dos polos muy grandes de discusión. Esto es una crisis, sí, total, global, además, global, mundial, que tiene que ver con una enfermedad, con un confinamiento, que eso le da una particularidad específica porque nos mete para adentro y nos imposibilita el encuentro físico, que no es poca cosa. Para nosotros que venimos de teorías donde la participación es la solución a casi cualquier conflicto, sobre eso también vamos a ver, digamos, bueno, esto va a modificar los modos de participación, los modos de educarnos, y nosotros tenemos la oportunidad de, como sujetos deseantes, poder hacer una articulación entre eso que es pura crisis y pura negatividad y qué sé yo, y eso que puede tener alguna proyección en el tiempo dependiendo de las teorías y de los posicionamientos que tomemos. ¿Se entiende esto? O sea, ahí hay un cruce lindo para hacer entre recorrer experiencias de docentes, recorrer experiencias de escuela y ver cuáles son las potencialidades de este momento que pueden construir otras nuevas estrategias o nuevos procesos de transformación, ¿no? Porque es eso, pararnos desde el deseo nos tiene que poder ubicar ahí. No sé si vamos a resolver lo que le sucede en el aula ahora al pibe en este taller. No lo vamos a poder hacer. No estaría Eso ya pudiendo está. el ministerio. No estaría pudiendo el ministerio, pero... Claro, bueno, pero además no podemos estaría hacer unos pudiendo el aportes ministerio, ahí. pero Digo, me parece, perdón que retome algo, me parece que hay como muchas cosas, justo el ámbito de la educación y de lo educativo es un territorio muy interesante porque es como un tema muy candente y hay como muchas aristas que se están discutiendo hoy en día, además de las experiencias que uno pueda ver en concreto. claro. Digo, de si lo virtual reemplaza lo presencial, de cómo se va a continuar, quiénes van a volver, cómo se evalúa, cómo se acredita, Perdón. cómo se trabajan los contenidos. Sí. Dejé una pregunta en el chat, igual creo que va muy en línea con esto que están diciendo, un poco se me responde, porque preguntaba por esta cuestión de la virtualidad obligatoria por la pandemia, si se puede pensar de alguna manera a la virtualidad como territorio o por ahí como ámbito que redefine los territorios y abordar eso quizá como problema, obviamente redefiniéndolo de alguna manera, por ejemplo, anclándonos, no sé, en la educación o en algún tema más concreto. Pero bueno, igual un poco se respondió recién, pero lo dejé en el chat porque me parecía interesante justamente pensar eso. Cómo todos los modos cambian y se resignifican con la virtualidad. Sí, con la salvedad de que este problema es un problema que tiene matices y dimensiones diferentes de acuerdo al ámbito que nosotros tomemos. No es lo mismo pensar la virtualidad en un curso de posgrado que en el grado, que en una escuela que en una escuela rural, por ejemplo. O sea, ahí estamos hablando de virtualidades completamente diferentes. Claro, obviamente no vamos a pensar que hay una única virtualidad para todos los ámbitos, sino por eso hablaba de recortarlo a un ámbito en particular, Claro. pero como un problema que hoy día nos está atravesando, anclados en cierto ámbito, en cierto territorio más allá de esa virtualidad justamente, porque seguramente no va a ser lo mismo una virtualidad, como decías, en una escuela rural que, no sé, lo que incluso estamos tejiendo nosotros acá, o en cualquier otra circunstancia. Claro.
Porque cuando vos hacías esa pregunta, yo digo, iba pensando desde dónde, digo, la virtualidad como puede ser un tema muy amplio. Entonces me parece que cada ámbito va resolviendo y va tomando distintas estrategias para trabajar el tema. Pensaba desde cuestiones que se están haciendo vinculadas a las problemáticas de género y de violencia intrafamiliar, hasta las situaciones educativas, la salud, los espacios de trabajo con la alimentación, con los mismos barrios que de alguna manera hay que llegar. Y digo, la pregunta, yo me hacía la pregunta si a todos lados estaba llegando esta virtualidad. Entonces me parece como Claro. bien interesante pensar, pero lo acotaría a algún tema en particular. No, claro, es que en realidad no lo planteé como una idea, justamente por eso puse que era una pregunta, me parecía más un disparador, que obviamente Claro. habría que acotarlo a lo que sea que elijamos trabajar, pero en el sentido de que es algo que nos está atravesando hoy, en este contexto, claro. en que siento que un territorio, con sus relaciones, con sus sujetos que participan, que sean, se redefine o se ve de alguna manera atravesado por esa circunstancia nueva, y analizar eso me parecía que estaba bueno. Obviamente va a depender de las circunstancias concretas y del ámbito que uno elija, pero me parecía como un punto de partida interesante por ahí para después pensar un territorio particular. Por eso lo tiré como una idea, no sé, como un disparador. Sí, Sí, a mí re puede ser. Además, en tu grupo también creo que está Romina, puede ser. Romina también hace docencia, me parece, o está vinculada a la carrera docente. Me parece que ahí el problema es la Camila virtualidad y los procesos educativos, ¿no? Es un cruce. Deberíamos buscarle un territorio. En esto que están diciendo también, digo, no para seguir profundizando, pero en esto que están diciendo, la virtualidad tiene una materialidad. Acuérdense que son los dispositivos, los píxeles, la bolsa de Nueva York. Digo, hay una materialidad que es la virtualidad. La virtualidad no es una, digamos, después, bueno, tendremos que definir, digo, porque si no la idea de virtualidad es como muy amplia. claro, muy amplia, pero hay una desigualdad virtual también, material, objetiva. Desde el acceso, no solo por lo económico, porque hay gente que tiene internet en su casa con determinadas velocidades y hay gente que no la tiene, de los datos del celular, sino también de las desigualdades que genera la posibilidad de acceder o dominar ciertos lenguajes de tecnología o no, que no tiene solo que ver con una cuestión etaria, sino tiene que ver con lo que, digo, con formaciones, con lo que uno se anime, con cómo investigue. Entonces, me parece que ahí puede ser como bien interesante pensarlo desde todos esos matices también. Bueno, bien, igual hasta acá, digamos, ahora llegamos hasta acá con esto, ustedes se van a quedar seguramente pensando en el triángulo, viendo si eso, digamos, el camino que les toca sería ver, bueno, este tema, virtualidad y procesos educativos, ¿a dónde? ¿Con quiénes? ¿Quién nos parece que pueden ser un aporte, que pueden recepcionar nuestro diagnóstico de una manera que les sirva para alguna cosa? ¿Es el territorio de alguna de esas escuelas? ¿Es un curso en particular? ¿Es mi propia comunidad, mi propia familia, mis propias redes, digamos? Busquémosle el campo material a eso que sería el tema, que sería virtualidad de procesos educativos o desigualdades en relación a la virtualidad de los procesos educativos, por ejemplo, digo, para afinar más, digo, ustedes después definirán qué de eso. Profe, yo, la compañera Rosario y Romina también, estamos todas en el mismo grupo, entonces, no sé si no sé en qué escuela trabaja Romina o digamos cómo se relaciona, pero podríamos usar su trabajo, el mío, como territorios para poder, digamos, trabajar la situación. Yo, de hecho, mi mamá es la directora de uno de estos colegios, entonces tengo como mayor acceso a todo el proceso de, lo vivo todos los días, la veo haciendo reuniones con padres, con los chicos, o sea,
Entonces tengo ese acceso, o sea, hay posibilidades tanto por Romina o por mí, asumo, para poder hacer una territorialidad y poder recortar aún más el tema a una experiencia en particular. Tipo, podemos Genial. pensar incluso, no sé, las comisiones evaluadoras en este contexto, que es algo súper chiquitito, pero particular, que es muy diferente al resto de los procesos porque los chicos se preparan solos, capaz, o tienen acompañamiento o no. O sea, hay un montón de cosas para poder recortar en microtemas relacionados a esto. Así que en eso se puede caer acá y un chat para ponernos de acuerdo, pero... No, sí, para mí en términos de acceso me parece que es una muy buena idea. No sé quién habla. Lo que estás diciendo, básicamente podemos acceder al territorio, estás viviendo desde dentro, y el contexto es tan fácil encontrar algo así. O sea, yo, bueno, hablamos después, no sé qué piensas. Bueno, yo les propongo, ya están encaminadísimas, les propongo que lleguemos acá con el tema de ustedes, y ustedes definen y lo van un poco escribiendo en alguna carilla para que nosotros lo vamos a subir a Edmodo. Yo, al contrario de Lucila, a mí no me facilita que me manden las cosas al mail, sino que hagan alguna publicación en Edmodo. Entonces, por ahí lo escriben en una carilla, lo van definiendo grupalmente para que nosotros podamos pensar textos, problemas, territorialidades, etc. Sí, lo que vimos en el tablón de políticas públicas del Edmodo es que si ustedes lo comparten como una publicación en la pantalla, lo encontramos fácil. Cuando lo envían como tarea es donde se complicó la otra vez. Claro. Después, mientras aparezca en el tablón, se encuentra fácil. Sí, tal vez hagamos una publicación nosotras, Lu, que diga acá colgamos la carilla sobre tema, problema y territorio, y entonces ahí todos van subiendo. Ya lo hago mientras tanto. Dale. Porque si no nos olvidamos. Bien. El otro grupo que está conformado por Sofía, Julia, Marilina, Agustín y Marianela, ¿tiene alguna idea? Digo, a ellas les surgió rápidamente porque son educadoras también, ¿eh? Miren cómo enseguida tú y la educación está en la cresta de la ola con la pandemia. Yo creo que en Argentina, sobre todo, la pandemia se está pasando a proceso educativo. Es eso lo que está sucediendo, y los que estamos como más activos en todo este proceso, conteniendo, también siendo nexo, generando grupalidades, generando encuentros. Entonces, es muy interesante, pero bueno, hay otros espacios, otros territorios, también podemos agarrar algún tema que nos interese y buscar el territorio, no sé, pensar que nos interesa la situación de género en las familias, y entonces pensamos en ese tema y después pensamos a quién entrevistar o a algunos referentes de las políticas, y vemos, digo, también ese es un camino posible, pensar un tema que les interese, consultarlo con las profes, y ahí vamos viendo qué contactos entre todos podemos tener para resolver ese tema. La idea no es que surjan ya todos los temas, las chicas enseguida, las chicas y Nicolás, Pede, o sea, hay varones también, entonces construyeron enseguida ahí el tema problema, pero bueno, el otro grupo, si quiere, puede tomarse, digamos, esta semana para ir encontrándose por otras plataformas más amigables, ir charlando más profundamente. Me preocupa el tema de, entonces, Guadalupe. Volvamos a Guadalupe. ¿Guadalupe está? Sí, Guadalupe. Está acá. Bien. Guadalupe, hay al principio de la clase, viste que formamos dos grupos. Esos grupos quedaron completos. Lo que deberíamos ver es, de los chicos y chicas que hoy no se sumaron, quiénes no tienen grupo para que vos puedas construir un grupo con ellos.
eran 10 los que se sumaron y formamos 2 grupos de 5. La idea es que no haya más de 4 grupos. ¿Nos podés decir quiénes pensás vos que se bajaron de la cursada para nosotros consultarles por mensaje privado? Ahí en el chat. Candelaria Catalano y Sol Jiménez. ¿Tienen trabajos entregados? A ver, fijémonos. Sí, Candelaria sí y Sol no. Sol tengo uno, pero el otro no. ¿Sol cómo se llama? Jiménez. Ah, no, porque me escribió una Sol, pero debe ser de políticas públicas. Bueno, igual hay otros compañeros que deberíamos hacer una publicación específica para decir que terminamos de armar los grupos y ver quiénes no tienen grupo, o sea, poner nosotros en la lista quiénes no tienen grupo y bueno, armar un grupo más con esos, si son 5 y si son 8, armar 2 grupos. Sí, pero me parece que los que quedan sin grupos es Guadalupe, Juan Villarreal, Candelaria había entregado sus 2 trabajos y nadie más. 3. En realidad, Candelaria en el caso de que siga y no haya definido dejar ahora, y después Baigorria, Ulises Rafael se llama. Juan Villarreal es otra persona, pobre, lo bauticé. Ulises o Rafael Villarreal, que entregó sus 2 trabajos, y Candelaria no tengo más información, pero serían 3 personas que quedan ahí como activas. Bueno, entonces, Guadalupe, vos deberías comunicarte con, vamos a escribirlos acá, y ya Candelaria. Y con Juan. Juan, ¿qué es Juan? No, perdón, Ulises Villarreal. Ah. Rafael Villarreal. Él usa su segundo nombre. Rafael o Ulises le pongo. ¿Y quién más queda? Candelaria, Ulises y... No, nadie más, porque el resto de las compañeras ya están en grupo. Bueno, entonces un grupo serían Guadalupe, Candelaria y Rafael. O sea, tenemos 13 alumnos en vez de 19. Todos los demás se bajaron. Aparentemente. Bien. Hay otra Guadalupe que se llama Altamonte, Ciesa Guadalupe. Sol Jiménez, que ya la nombramos. Lagarde Julián, que no está participando. Gonzalo Ezequiel Riquelme y Silva Valentín. Bueno, Silva Valentín me envió algo por mail, pero nunca no recibí más novedades de él. Entonces, ¿te animás, Guadalupe, a comunicarte? Podés hacer una publicación en Edmodo que diga que sos Guadalupe, que son 3 los que quedaron sin grupo y que tienen que conformar el grupo de acá a que termine la materia. Todos los demás que se sumen, si aparece alguno más, se va a sumar a ese grupo de 3. Van a ser un poco... Sí, lo que te pido es que te comuniques por Edmodo para que nosotros sepamos, que hagas una publicación en Edmodo y que se vayan comentando ahí para que nosotros sepamos. Onda, bueno, los que quedamos sin grupo somos esto, hacemos grupo, hay alguien más y ahí ver. Así nos ayudás también a nosotras con el armado de los grupos. Que no lo hagan, digamos, privadamente, aunque después se pasen enseguida a un WhatsApp. Una cosa que yo decía al principio es que es importante que en esta materia conformen un grupo, porque después, primero porque es un taller, y segundo porque después tienen que
trabajar en abordajes 2, también grupalmente, entonces un poco van aceitando este mecanismo de organizarse para planificar en una materia en grupo, les va a servir para después abordar la otra. Bueno, ¿les parece que nos despidamos? Porque además ya hay muchos que se cayeron y hace un rato largo que estamos. Yo voy a ver dónde queda grabado esto.